Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el primer contraplano de este año 2021 que al menos por Madrid ha llegado con un poquito de frío, muchito de frío, un frío y bastante nieve. De hecho está cayendo en lo que hago este programa una nevada de esas que causan afición, lo cual a mí me disgusta bastante porque el frío pues no es que me guste demasiado, de hecho me gusta muy poco y la nieve me gusta aún menos, pero bueno, tenéis oportunidad de verlo en un par de vídeos que he hecho a lo largo de estos 2 días en ese nuevo formato que he creado que se llama A la Contra. Si no lo conocéis, pues no tenéis más que ir a mi canal de YouTube, que es Díaz Villanueva, y echarle un vistazo. Es una cosita nueva, la tengo todavía en modo beta, pero parece ser que el público, es decir, vosotros mismos, está respondiendo bien, por lo tanto lo continuaré haciendo. Ayer además, desde la morería os presentaba a Víctor Lenore, que no tardará mucho en pasar por aquí, por el contraplano o por la contraportada. Le daré a elegir el programa que él prefiera. Podremos hablar de películas, podremos hablar de libros y también podremos hablar de música, porque Lenore es esencialmente un periodista musical, aparte de una persona excepcional. Bien, vamos con el contraplano, que es lo que nos congrega hoy, este sábado gélido, por lo menos en Madrid, el día 9 de enero. Tenemos unas cuantas películas, una de ellas, que vamos a empezar además con ella, una película excepcional de Jack Nicholson y Milos Forman, pero antes de eso os doy el número, para las notas de voz, el número de WhatsApp al que tenéis que enviarlas. Es el 690 82 7909. Los requisitos son simples. Una nota de voz tiene que durar entre 1 y 3 minutos. Podéis tomaros 4. En el caso de que queráis enviar una crítica que sea algo más larga, no pasa absolutamente nada. Y sobre todo, y esto es importantísimo, se tiene que escuchar bien. Es decir, alto y claro, que no haya ruidos de fondo ni nada por el estilo, y tampoco me susurréis al teléfono, que luego me cuesta Dios y ayuda subir la ganancia, etcétera, y al final, pues como os digo, siempre de donde no hay no se puede sacar, y si estáis susurrando, pues se va a oír el ruido de fondo, de cualquier manera. Muy bien, pues con esto ya os he dejado el número dicho, pasamos directos al contraplano. Empezamos con Lucas. A Lucas, por cierto, le vi ayer. Estuvimos bajo la nieve aquí en el centro de Madrid. Me regaló, por cierto, un Buda que pondré en el próximo directo para que lo veáis todos. No es que yo sea budista, ni mucho menos, pero vamos, que no queda mal. Menos de fondo para los directos. Pues bien, este mismo Lucas nos trae una gran película. Es de hecho la película de la semana. Todo un clásico de los años 70. Bueno, os voy a dar 2 nombres. Os los he comentado antes muy por encima. Uno es Jack Nicholson y el otro es Milos Forman, el actor protagonista y el director de esta película. Yo creo que ya con deciros esos 2 apellidos, Nicholson y Forman, pues los más cinéfilos ya sabréis de quién de qué estoy hablando, es decir, a qué película me refiero. Hola Fernando, quiero recomendar una película para el contraplano. Es una comedia dramática famosísima que la mayoría habréis visto ya. Es un clásico del año 1975 dirigida por el director checo Milos Forman. Alguien voló sobre el nido del cuco. En inglés, One Flew Over the Cuckoo's Nest, basada en una novela homónima. Brevemente, sin mucho spoiler, trata acerca de Randall McMurphy, un delincuente reincidente que es ingresado en un hospital psiquiátrico. En realidad no tiene ninguna enfermedad mental, solo pretende cumplir su condena en un ambiente más relajado. En el hospital se encontrará con un grupo de pacientes, cada uno con sus propios padecimientos, con los que entablará amistad, y dirigidos todos ellos por la estricta enfermera Ratchet, cuyos métodos severos enseguida chocan con el espíritu rebelde de McMurphy. A raíz de ahí comienza un enfrentamiento entre ambos personajes, del cual los propios pacientes se verán también afectados, para bien o para mal. Y con eso creo que ya os he dicho lo suficiente. Respecto al elenco, contó con un reparto muy bueno, empezando por Jack Nicholson, con Lois Fletcher, Christopher Lloyd y Danny DeVito. Todas las interpretaciones son magníficas, pero hay que destacar la impresionante actuación que hizo Jack Nicholson, de las mejores que ha hecho en su carrera, si no la mejor, para mí lo es. Y el papel de villana de Fletcher, magnífica también. La película, por supuesto, fue un exitazo. En los premios Oscars pasó como un rodillo, ganando el premio tanto Milos Forman como Nicholson y Fletcher y el de mejor película.
Es una película divertida y algo triste, pero muy tierna, y hay que verla obligatoriamente, os la recomiendo. Muchas gracias y un abrazo, Fernando. Alguien voló sobre el nido del cuco, un título bastante largo, por cierto. Es una traducción literal del original en inglés, que es en inglés esta película One Flew Over the Cuckoo's Nest, traducido tal cual. Esta película es una de las mejores películas de la década de los 70, como os decía anteriormente. Algunos aseguran que es la mejor de la década de los 70, dependiendo de con quién se hable. Además la ponen muy por encima de cualquier otra. Aunque claro, yo no lo tengo tan claro, desde luego, que sea la mejor de los 70, porque aquella década, que fue tan crítica en otros aspectos, como por ejemplo la doble crisis del petróleo, la del 73 y la del 79, fue una década fastidiosa en cuanto a la inflación. En cambio nos entregó muy grandes películas, se hizo muy buen cine. Hay algunas joyas en la década de los 70, como puede ser, no sé, que me vengan así a la cabeza ahora, El Cazador, por ejemplo, con Robert De Niro, o las dos primeras del Padrino, especialmente la primera del Padrino, que es de 1972, la segunda se hizo el año siguiente. Luego también algunas de las joyas de Woody Allen son de los 70. Woody Allen tiene una filmografía larguísima, pero dos de sus películas más recordadas son de los 70, una es Manhattan y la otra es Annie Hall. Manhattan, por cierto, pasó por el contraplano hace unos meses, pero no ha pasado Annie Hall, que es su complemento. Pero vamos, alguien voló sobre el nido del cuco, no sé si es la mejor, eso ya va en gustos, pero sí está entre las mejores que se hicieron durante aquellos años, de los años 70, que es cuando nací yo, por cierto. Bien, la película la dirigió, como os decía antes, Milos Forman. Milos Forman era un director checo, nació en Checoslovaquia, un director checoslovaco y hubiera sido checo, que a principios de los años 70 él empezó a hacer cine en Checoslovaquia, hizo ahí algunas películas, y a principios de los 70, no fue si fue en el 72, una cosa así, 71 por ahí, emigró a Estados Unidos, y lo suyo además, Estados Unidos ha traído siempre cineastas de todas partes del mundo, no solo de Checoslovaquia. El hecho es que cuando llegaba un cineasta, pues rara vez triunfaba nada más llegar. Los casos son contados con los dedos de una mano y nos sobrarían dedos. Tenemos a Billy Wilder, que hablábamos de la semana pasada, no la anterior, pero en este caso fue llegar a Estados Unidos y besar el santo. Vamos, a la segunda película, que es esta de Alguien voló sobre el nido del cuco, pues triunfó por todo lo alto, porque esa película se estrenó y acto seguido, unos meses más tarde, se llevó el Oscar a la mejor película. Esto fue en el año 1975. Y ojo, que no fue nada fácil ese año, porque esto de los Oscars depende en general, todos los premios cinematográficos o de cualquier tipo, lo que da valor al premio muchas veces es quien compite. Es como las ligas, ¿no? Ser campeón de la liga bielorrusa pues no tiene el mismo mérito que ser campeón de la liga italiana o de la liga española, donde la competencia pues es muy grande. En el caso del cine pues pasa exactamente igual. Si compiten 4 películas y las 4 son buenas, pues tiene mucho más mérito ganar el Oscar. Ese año, en 1975, entre otras, Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, que es una peliculón. A mí me gusta más que Alguien voló sobre el nido del cuco, pero bueno, ya sabéis que soy kubrickista, confeso. Y ganar a Barry Lyndon, a fin de cuentas, no deja de ser un jurado el que elige los premios y les debió parecer mejor esta. La cuestión es que lo tenía bastante crudo y lo superó. El Oscar se lo llevó Forman y se lo llevó merecidamente. Sabéis que muchísimas veces, bastante a menudo, de hecho, no nos vamos a engañar. De las 4 que están nominadas como mejor película, se merecen el Oscar las 4. Lo único que, pues una tiene que salir, no pueden darle el Oscar a las 4, ex-aequo, que sería. Entonces, en este caso, pues se la llevó Forman y se lo llevó su película. El Oscar podemos pensar, es un premio que premia el cine comercial, o que es hoy por hoy es el premio más importante, es el premio Nobel del cine, y por lo tanto pues hay que tenerlos en cuenta. Exclusivamente premia películas estadounidenses, tiene una película de lengua estadounidenses y de habla inglesa, no solo de Estados Unidos, pero vamos, que dentro de lo que es la industria del cine occidental, que es en la que estamos inmersos los hispanos, porque por más que no sé, algunos vean películas de Bollywood o que vean películas de Nigeria, Nollywood o algo así lo llaman, pues a fin de cuentas lo que vemos básicamente es cine estadounidense o cine occidental en general. Por lo tanto, eso cuenta bastante.
el hecho mismo de haberse llevado el Oscar en un año complicado, en una década especialmente complicada para las películas, porque hubo muchas y prácticamente todas los Oscars de aquella década fueron muy buenos. Bien, se lo llevó Foreman, pero se lo llevó en gran medida gracias al reparto que hizo, que fue, y eso es mérito suyo, por supuesto. El reparto lo decide el director, salvo ocasiones en las que se mete el productor a enredar y generalmente lo estropea. Pero por regla general, el director elige a los actores y a las actrices que van a interpretar los papeles. Pero en este caso eligió a un tipo llamado Jack Nicholson. Hoy es conocidísimo, era un actor que en aquel entonces tenía, Jack Nicholson no ha muerto, ya es mayor, pero debe de tener 80 y tantos años, en aquel entonces tenía 30 y tantos, y su carrera de superestrella aún no había empezado, no había arrancado, no había terminado de arrancar. Es cierto que había hecho algunas películas buenas, como Easy Rider, unos años antes, pero antes de Alguien voló sobre el nido del cuco, estoy haciendo memoria, pero vamos, Nicholson no era un actor, desde luego no estaba entre los mejor pagados y no tenía pues lo que se convirtió después. Antes de eso había hecho ya unas cuantas, porque empezó su carrera en el año 58. Nicholson debutó en una película titulada The Cry Baby Killer, en la que interpretaba a un delincuente juvenil. Pero vamos, no sería hasta esta película de Foreman cuando Jack Nicholson se convierte en uno de los actores, por supuesto, mejor pagados de Hollywood, y cuando un actor es el mejor pagado de Hollywood es que figura entre los más deseados de toda la industria. De estos que los carteles de cine no dejan de ser publicidad, colocan bien claro en el cartel, que se vea bien clara su cara y su nombre muy grande. Cuando una película la protagonizaba, Los años buenos de Schwarzenegger, por ejemplo, bastaba con poner su cara ahí arriba, bien grande, Schwarzenegger, en ese momento ya automáticamente daba igual de que fuese la película, que los más aficionados a ese actor austriaco pues automáticamente iban para allá y entraban a verla. Bueno, las películas de Schwarzenegger la verdad es que eran todas, eran y siguen siendo, porque Schwarzenegger sigue en activo, recuperó su carrera después de haber sido gobernador de California, pero bueno, que son todas más o menos del mismo género, del mismo estilo, lo cual, viendo al actor en cuestión, pues tampoco cuesta mucho. En el caso de Nicholson, también casi todos sus papeles, que no todos, pero sí casi todos, están cortados por el mismo patrón, y es porque es de estos actores que tienen una gestualidad única en sí, una cara única. Vale, ya sé que todos tenemos una cara única, pero la de Jack Nicholson en especial. De hecho, a partir de este papel de el loco de Alguien voló sobre... El loco que no estaba loco de Alguien voló sobre el nido del cuco es cuando su carrera se dispara. Es cuando ya posteriormente, poco después, hace El Resplandor con Kubrick, precisamente. Hizo también, no sé si un par de años más tarde, hizo El cartero siempre llama dos veces, El honor de los Pritchie, ya en los años 80. Y a partir de ahí ya se convierte, pues en los años 80, en fin, Nicholson era una estrella, una superestrella, de las más cotizadas. Y además se ha mantenido ahí pues hasta el momento presente, a pesar de que ya, como os decía antes, es mayor. Nicholson es de esos actores cuya sola presencia llena la pantalla. Según entra en una escena, ya automáticamente estás pendiente de lo que va a hacer. De ahí que sean de estos actores que son protagonistas natos. Vamos, que no valen como secundarios. ¿Por qué? Pues porque el secundario, una de las funciones que tiene es pasar ligeramente desapercibido, no completamente, claro, pero que no le haga sombra a los actores principales. En el caso de que aparezca Nicholson, basta que sonría, que aparezca y ponga esa sonrisa tan característica suya para que toda la atención del espectador se vaya hacia él. Y eso, pues para el protagonista es realmente malo. Sucede en algunas películas que el secundario tiene más fuerza expresiva, a pesar de que tiene menos líneas de guión, que el propio protagonista y termina comiéndoselo. Bien, en Alguien voló sobre el nido del cuco, Nicholson, como os he dicho antes, interpreta a un presunto loco. Digo presunto porque no lo está en absoluto, a quien ingresan en un sanatorio mental por acostarse con una menor de edad. Y esa es la razón por la que le pasa por la cárcel y ya termina ahí, porque él se hace pasar por loco. Así que el juez determina que ese hombre realmente no está bien de la cabeza y le mete en este sanatorio mental. Y toda la película ya se desarrolla ahí, dentro del sanatorio. Lo cual podría llevar a pensar que es una de estas películas de hospital, no sé si me entendéis, llena de miseria y de dolor humano y tal, pero no, hay miseria y dolor humano, pero no en absoluto, no, desde luego no tanto como se puede imaginar, es esencialmente una comedia. De hecho te lleva a reír y te saca unas cuantas sonrisas, pero claro, no deja de estar en un manicomio, no lo olvidemos, y el protagonista es un delincuente.
no es un héroe, ni muchísimo menos. Así que la cosa deriva, no os quiero contar la película, Dios me salve, pero vamos, deriva hacia cierto dramatismo. No sé, podríamos calificarla como algo así como una comedia trágica, si me permitís lo que acabo de inventar, porque creo que eso no existe. Existe comedia dramática, pero bueno, tiene cierta tragedia inserta dentro de la comedia. En algunos puntos de la película, especialmente al final, es incluso algo dura, os advierto. Pero vamos, no os voy a contar la película, ya digo, porque tenéis que verla. El contraplano está pensado para que unos contraescuchas recomienden al resto de contraescuchas y a mí mismo también ciertas películas o documentales o series para invitarnos a empujarnos a verlas. Yo me limito, bueno, yo y el propio Lucas, que nos la ha recomendado, me limito a recomendarla. Solo os digo, y esto sí que lo digo de manera categórica, que os gustará, prácticamente seguro. Bueno, dependiendo de vuestro carácter, pues si vuestros gustos cinematográficos os gustará más o menos, pero vamos, es imposible que Alguien voló sobre el nido del cuco os deje indiferentes. Es una película muy bien hecha, es algo larga, eso sí, dura más de 2 horas, pero eso no significa que sea lenta o que sea pesada o que sea larga. En absoluto, como todas las buenas películas, que dure 130 o 140 minutos, no suponen nada. En ocasiones, como bien sabéis, a los 140 minutos le pides al director que haga 15 o 20 más, porque se te ha hecho corta. Bien, al final, de hecho, terminas empatizando con los pacientes de la clínica. Bueno, ¿y por qué no decirlo? Experimentado en algún punto cierta angustia, en algunos momentos de la película. Insisto, se desarrolla dentro de un manicomio y un manicomio no es un lugar precisamente tranquilo. Se desarrolla dentro de un manicomio, creo que es en los años 60, por ahí, no es un manicomio contemporáneo. Bueno, sería en todo caso de los 70, pero está hecha hacia atrás. Es decir, si está hecha en el 75, pues como 15 o 20 años antes. Luego, respecto al título, muchos os preguntaréis, ¿a quién se le ocurre titular una película dentro de un manicomio que se titula Alguien voló sobre el nido del cuco? Bueno, el título es literario, lo tomó Milos Forman de una novela y por eso lo tiene. Vamos, podemos pensar lo mismo del novelista, ¿no? Mira, aquí lo tradujimos de manera directa, como os decía al principio, desde el inglés. Simplemente se tomó el título en inglés, os lo he dicho antes, One Flew Over the Cuckoo's Nest, es decir, alguien voló sobre el nido del cuco. Y ya está, y se tituló así, quedaba un poquito larga, pero bueno, el hecho es que cuando lo oyes en castellano, pues no captas el significado real que le dio el novelista y por supuesto Forman en la película, es decir, que con la traducción pierde su significado real. Nido del cuco, Cuckoo's Nest, significa en español nada, significa eso, el nido de un cuco. Sí, bueno, los cucos ni siquiera tienen nido, pero bueno, en Estados Unidos, Cuckoo's Nest significa de manera coloquial manicomio, y ahí claro, ahí ya sí tiene sentido, bastante sentido, y empiezas a verlo. Alguien voló sobre el nido del cuco, alguien voló sobre el manicomio. Poco que veáis la película lo entenderéis a la perfección. En Hispanoamérica no cometieron ese error. Sabéis que las películas cuando se doblan en español a veces coinciden los títulos y otras veces directamente para Hispanoamérica tienen un título propio. Bueno, o para España tienen un título propio. En el caso de Hispanoamérica lo llamaron, la titular en esta película, Atrapado sin salida, que también encaja bastante bien. Desde luego no cae en lo del nido del cuco. Aunque aquí bien pensado, y lo he discutido alguna vez con amigos, si se titulase esta película Atrapado sin salida, no sé si nos hubiera quedado en la mente de la misma manera que Alguien voló sobre el nido del cuco, porque es poco menos que imposible que una otra película se vuelva a titular así, mientras que Atrapado sin salida, para que engañarnos, es digamos un título bastante habitual. Vamos ahora con Alberto, que vive en Alemania y que nos trae una película de acción hongkonesa. He visto que haces críticas a muchas películas, por eso me he pensado que a lo mejor merecía la pena que mirases la película Venganza. El actor principal es Johnny Halliday, de la parte buena, como quien dice, los killers contratados que luego se vuelven en personas buenas. Todo es un poco más complicado. Es el que hace de policía bueno en la película Internal Affairs, que como todos sabemos es el original de The Departed, que hizo Scorsese con Leonardo DiCaprio, con todos los que eran entonces actuales en Hollywood. La película, lo típico, Hong Kong, ¿sabes? Se pasan a veces con las cosas,
Pero a mí lo que me parece bien es que el hombre, por ejemplo, el Johnny Halliday, el señor Costello, se gana el respeto de los killers porque ven que es uno de ellos. Cuando él monta con los ojos vendados, monta un arma y el otro se queda, no sé, el otro estaba a la mitad. Y entonces a partir de ahí ves que como le respetan. Y a mí lo que me gusta en realidad es la pena que lleva el señor Costello, que se le ve y que lo único que quiere es venganza. Los cortes, todo está muy... A mí me gusta. No sé, mucha gente que la ha visto conmigo dice, oh, qué mierda. Pero, no sé, a mí también la gente me da igual. No sé, sí, te voy a dejar también el link de la película en inglés, en español no hay nada de Wikipedia. Bueno, pues nada, de todas formas, me he olvidado lo más importante de todo, que pases felices fiestas. Muchas gracias y sigue, hombre. Pues no la he visto, Alberto. Es una película relativamente reciente, según veo, es del año 2009 y viene de la factoría hongkonesa de películas de acción, que como bien sabéis es una factoría que trabaja desde hace muchos años a pleno rendimiento. Pero vamos, eso no significa, por decir solo Hong Kong o acción, que sea una película de serie B, ni muchísimo menos. Es decir, estas típicas películas de chinos karatecas peleando toda la película. No, no. En Hong Kong es cierto que empezaron su industria haciendo esas películas de artes marciales de serie B, pero ya desde hace muchos años se hace muy buen cine en aquella ciudad. Hay una industria cinematográfica consolidada y muy famosa, por cierto, y sobre todo lo que hay en Hong Kong en este aspecto es mucho saber hacer. Hong Kong, de hecho, como bien sabéis, vive a caballo entre dos mundos culturales. Está por un lado el de China, los hongkoneses no dejan de ser chinos, y luego por otro lado el de Occidente. Luego, al haber sido una ciudad que estuvo en manos de una potencia occidental durante tanto tiempo, pues la convirtió en un lugar muy diverso, muy cosmopolita. Y eso pues también ayuda bastante para hacer buen cine. Eso sí, no puede obviar pues, su tradición china, las mismas artes marciales, etcétera. Pero bueno, el hecho es que como está entre esos dos mundos culturales, el chino y el occidental, pues a eso le han sabido sacar muchísimo partido y se las apañan para colocar sus producciones en estos dos mercados. Estas películas hongkonesas, especialmente las de lucha, pues se ven tanto en el mercado asiático como en el mercado occidental. En esta película concreta, Vengeance se llama, es decir, Venganza, que esta que nos trae Alberto, tenemos a un director y a un reparto netamente hongkoneses y luego el protagonista es occidental. Como ya nos ha dicho Alberto, es Johnny Halliday, que con ese nombre, lo digo para los más jóvenes, no es un actor americano ni inglés, es francés. Johnny Halliday es toda una celebridad, era, porque murió hace pocos años, una auténtica celebridad en Francia. Fue más conocido, eso sí, por sus canciones que por sus películas, pero vamos, llegó a tener muchísimo éxito en los años 70, Johnny Halliday, 70 y 80, sobre todo sí, más que 80, yo creo que en los 80 ya se reconvirtió casi como actor, pero en los años 60 y 70 sí que tuvo muchísimo éxito. De hecho, le llamaban a Johnny Halliday el Elvis francés. De la película en sí misma, pues poco puedo decir porque, como comentaba antes, no la he visto. Así que nos quedamos con lo que nos ha contado Alberto. Ya sabéis, si os interesa os dejo, como siempre, el enlace tanto en la descripción del programa de hoy, en YouTube, en iVoox y, por supuesto, en mi página web, en diazvillanueva.com. Bien, vamos ahora con Coral, que nos trae un documental fantástico. Hola a todos, me gustaría recomendar el documental La teoría sueca del amor, The Swedish Theory of Love, de 90 minutos, año 2015. El director y el guionista es el mismo, es Eric Gandini. Es un documental muy interesante acerca de desmontando los tópicos de Suecia como modelo de sociedad avanzada y con una elevada calidad de vida. En lo personal, como liberal, es muy interesante porque, bueno, ser liberal hispana siempre es muy natural tener una cierta desconfianza al gobierno, ¿no? Sabes que van a meter mano en la bolsa, que van a corromperse. Pero ¿qué pasa con los suecos? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa cuando el gobierno es honrado, honesto, en su mayoría, ¿no? Y el dinero del contribuyente va para los servicios públicos? Digo esto porque el documental después de examina a 45 años después qué ha pasado con aquellas personas que se creyeron un manifiesto que se llamaba así, la teoría sueca del amor.
expuesta en los años 70, donde desvinculaba o liberaba al hombre o a la mujer de sus padres, al padre del hijo, a la mujer del esposo, el hijo al padre y así sucesivamente, el hermano de la hermana, y promovía el individualismo, donde el Estado iba a ser el gran padre protector. 45 años después, te explica qué ha pasado con ese tercio de la población que sigue más o menos esa doctrina o esa cultura. Muy interesante, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista económico, y yo personalmente se lo voy a recomendar a mis hijos ahora que tienen que hacer tareas, porque creo que es de visualización indispensable. Nada más, muchas gracias por las recomendaciones. La teoría sueca del amor es un documental del año 2015 dirigido por Eric Gandini. Con ese nombre, pues el nombre quizá parezca sueco, Eric, pero el apellido no lo es, no es sueco en absoluto. Eric Gandini es un cineasta italiano, naturalizado sueco, se fue allí creo que muy jovencito y ya se quedó, estudió cine de hecho en Estocolmo. Y bien, pues a efectos prácticos es un sueco, aunque con apellido italiano, pero no deja de ser italiano de nacimiento y haber mamado la leche materna en otro país y en otra cultura. Lo que hace aquí es abordar, pues como un extranjero, nunca mejor dicho, de ahí que este documental, no sé qué tal habrá sentado en Suecia, pero en otros países de Europa causó bastante estupor hace ya unos años y aborda de una manera bastante descarnada el problema de la soledad en Suecia. Esto creo que es extensible a otros países de la zona, léase Dinamarca, léase Noruega, países escandinavos, aunque en Suecia es donde más lejos lo han llevado. Y cómo esta sociedad ha terminado destruyendo parcialmente la familia nuclear, mediante una serie de políticas públicas dirigidas a fortalecer al individuo. Políticas concebidas y positivadas de manera clara desde los años 70. Y claro, pues como consecuencia han terminado poniendo lo que conocemos como familia tradicional, es decir, la madre, el padre, los dos hijos, pues contra las cuerdas. Vamos, una sociedad algo distópica, en la que las relaciones familiares van disolviéndose poco a poco hasta desaparecer por completo, en la que además, como llevan tantos años con esto, este documental es del año 2015, pues aborda el problema 40 años después de que se presentase. Hay ya un par de generaciones de suecos que casi no han conocido otra cosa. Claro, al final, pues, una vez disueltos esos vínculos familiares, disueltas las familias, al final pues la gente acaba viviendo sola y sobre todo muriendo sola. Esta evidentemente no era la voluntad de los que ingeniaron estas políticas, los que quisieran así de manera decidida cargarse a la familia y dejar a los ancianos suecos morir solos en su casa. Querían, y lo explica muy bien en el documental Gandini, querían que ningún sueco dependiese de otro sueco para subsistir, o de otra persona, vamos, y que esas personas solo estableciesen relaciones de forma voluntaria, pero sin que existiese dependencia. Bien, esa idea caló muy hondo en la sociedad sueca desde los años 70 aproximadamente, y el resultado final es lo que vemos hoy en día. El documental es de 2015, estamos en 2021, pero vamos, la cosa se ha mantenido igual. Un país muy próspero, como es el caso de Suecia, pero en cambio con uno de los países más prósperos del mundo y en teoría más felices del mundo. La gente tiene empleo, los sueldos son altos, que quien quiere va a la universidad y termina sus estudios, no cuesta demasiado encontrar, no ya un trabajo, sino el trabajo incluso que te gusta. Los suecos pueden viajar al extranjero y de hecho lo hacen y visitan toda Europa y todo el mundo si quieren hacerlo, tienen acceso a la cultura, no tienen problemas de comida, por supuesto, ni nada por el estilo, pero en cambio, a pesar de eso, a pesar de que la sociedad teóricamente es feliz y la gente se independiza con 18 años y no se ve obligada a tener que, qué sé yo, depender de sus padres hasta muy mayor, o las mujeres depender de sus maridos, etcétera, vemos que, y son datos que tienen un alto número de suicidios, de los más altos del mundo, algunos años el que más, y por un montón de problemas de abuso del alcohol. Bueno, el hecho es que, y esto lo muestra muy bien Gandini, muchos suecos han perdido la sociabilidad tras este experimento. No es que tengan una sociabilidad limitada, que los países del norte de Europa, poco que cualquiera vaya y los conozca de primera mano, pues se da cuenta que no son tan sociables como somos los hispanos, pero los italianos, incluso los franceses, pero que lo ha llevado, digamos que el experimento lo han hecho en un país donde ya había una sociabilidad muy muy leve.
Bueno, ni siquiera se reproducen, caray. A menudo cuando lo hacen es de una manera un tanto disfuncional, mediante bancos de semen o inseminaciones artificiales. Hay una secuencia que es fantástica, estupenda. En este documental estoy hablando. Es la secuencia en la que una chica joven, no sé, de unos 30 años aproximadamente, pide por internet esperma y se autoinsemina con una jeringuilla encima de la cama. Esto lo estás viendo, más lo está mostrando de una manera decorosa, por supuesto, pero lo está mostrando mientras en paralelo, y lo va mostrando en paralelo el director, un chico de su misma edad, 25 o 30 años, una cosa así, se masturba en una cabina cerrada de un banco de semen, de allí de Estocolmo, o de Suecia, vamos. Evidentemente, la secuencia está un poco forzada. No significa que todos los suecos nazcan, ni mucho menos, de inseminaciones artificiales, pero que es bastante común. Y lo trata de transmitir el mensaje. Pero vamos, en esta secuencia que digo que es tan impactante, reduce a ¿cuánto? A 20, 25 planos, un problema que es real en Suecia. Bueno, tan real como que uno de cada 4 ancianos muere solo en casa. Y nadie se entera, porque no tienen hijos, nunca se casaron, sus relaciones sociales con la edad, si fueron pequeñas, han ido a menos. Total, que llegan a los 80 años, se encuentran un día mal, se mueren, nadie les visita y lo detectan los vecinos cuando perciben que un olor sospechoso se desliza por debajo de la puerta. En fin, ya sabéis qué olor. Y a partir de ahí, pues el Estado tiene hasta un departamento específico para el tema de los muertos que nadie reclama, a los que incineran naturalmente, y para quedarse con el patrimonio de esa persona, porque nadie lo reclama. Pero vamos, el documental está muy bien hecho, si le dais una oportunidad os gustará, juega mucho con imágenes, la fotografía es muy buena, por cierto, imágenes que quedan en la retina y que resumen a la perfección la tesis que quiere exponer Gandini. De hecho, si yo lo hubiera tenido que dirigir, bueno, dudo que lo hubiese hecho mejor que el propio Gandini, pero quizá le hubiera cambiado el título y lo hubiese titulado Teoría sueca de la soledad, porque el documental, más que de amor, va de soledad, de cómo en Suecia se ha convertido en un país de 10 millones de habitantes, con una renta altísima, pero que están esencialmente solos. El documental lo tenéis en Filmin, si estáis suscritos a Filmin, aunque también lo podéis encontrar en YouTube, subtitulado al español. Os lo he buscado, ¿eh? Tenéis el enlace en la descripción del programa y también en mi página web. No está en traducido al español, pero vamos, el documental está en sueco, así que simplemente escucháis, podéis quitarle el volumen e ir leyendo. Bien, vamos ahora con Laureano, que nos saca de Suecia para meternos en Islandia. Sí, nos trae una película islandesa. Aló Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien y de igual manera espero que todos los contraescuchas también se encuentren muy bien. Bueno, lo que te traigo esta ocasión es otro aporte para el contraplano. Se trata de un filme de Islandia. Es del año 2013. Es del director Ragnar Bragason. Yo habré visto esta película en 2016, 2017 tal vez. Pues la vi junto con un amigo. La película en cuestión en islandés se titula como Malmhouse, mientras que en inglés se titula como Metalhead, que pues es el término para referirse a las personas que escuchan música metal. La trama va, y sin spoilers, no se preocupe, la trama va sobre una chica que tiene una pérdida. Es una chica que vive en el campo. Y a partir de esta pérdida, ella comienza a escuchar metal. Y eventualmente comienza a escuchar subgéneros de metal cada vez más oscuros. Porque para quien no lo sepa, el metal tiene muchos subgéneros y no es como cree el común de las personas que todos son gritos y ruido indescifrable y un género totalmente imposible de apreciar. No, todo lo contrario. Hay subgéneros de metal para todo mundo. A menos que en general el metal no sea de agrado. Pero bueno, ese no es el tema aquí. La cosa es que en estos subgéneros cada vez más oscuros del metal, la protagonista comienza a encontrar consuelo. Y después de ello, se propone en convertirse en una estrella de este género. Es una película de drama, contrario a lo que parece en el tráiler, que hay quienes piensan que
es una película, es un thriller de terror o algo por el estilo, y no, nada que ver. Es simplemente un drama y con un muy buen cierre. Es un filme que yo disfruté mucho cuando lo vi y bueno, te comparto la información, Fernando. Espero te guste o bueno, si no te gusta, pues haznoslo saber y bueno, tal vez a algún contraescucha también le guste. Y bueno, pues ese sería mi aporte. Espero venga bien y espero que todos se encuentren muy bien y pues no hay más que pues un abrazo para todo el mundo desde Monterrey, México. Hasta pronto. Pues no he visto esta película, Laureano, de hecho ni la conocía, así que te agradezco mucho, Metalhead se llama, así que te agradezco mucho la recomendación. La película he ido a mirar su ficha, es del año 2013, y por lo que veo en el cartel, en el que aparece una mujer joven, con la cara pintada de blanco, sí, como con arañazos, una cosa así, pues sí, la verdad es que parece una película de terror. A mí me lo muestras, me pones Metalhead ahí y veo a esta mujer ahí y pienso que es una película de miedo, pero bueno, vamos, más no te puedo decir porque ni siquiera, como ya te digo, la conocías, sabía de su existencia hasta que he escuchado tu nota de voz. Bien, como siempre, ya os digo, os la dejo en la descripción. La película se llama Metalhead y os doy el nombre del director porque este es uno de estos nombres islandeses que uno puede atreverse a pronunciar. Se llama Ragnar Bragason. No digo ya cómo se llaman los actores porque, bueno, la actriz principal también lo puedo leer. Tora Björg Elga. Ya, el segundo no me meto porque son de estos caracteres escandinavos extraños que uno no sabe muy bien si eso, cómo pronunciar una O con un circulito arriba y cosas así. Bien, pues ya terminamos. Lo hacemos con Gonzalo, que más que una recomendación nos la pide. Hola, muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Mira, te quería pedir recomendación para estos días, porque quizá a distintos contraescuchas también les sirva. Algún documental, puesto que soy nulo en documentales, no tengo ni idea. Algún documental histórico de cómo se recompuso la economía en un pasado, ¿no? Después de guerras o después de los distintos eventos en distintos países. Y bueno, pues nada, eso es. Muchísimas gracias y un saludo enorme. Pues no sabría qué decirte, Gonzalo. Tu petición es tan precisa que no conozco ninguno. Pues documentales sobre la crisis económica hay unos cuantos. Bueno, yo mismo hice uno hace unos años que se titula Bancarrota, pero iba sobre la crisis en sí, no sobre la reconstrucción de la crisis o sobre cómo salió el país de la crisis. Mira, las reconstrucciones, ya sea de crisis económicas o de una guerra o algo así, suelen ser lentas y silenciosas. Por eso apenas dan lugar a literatura y a documentales. Por ejemplo, un ejemplo que te va a quedar clarísimo. Hay cientos de libros, y te digo cientos, no me equivoco, que hablan sobre cómo la RAF y la aviación estadounidense devastaron las ciudades alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Los grandes bombardeos, la guerra en el aire en Europa. Pero apenas hay libros que hablan de la reconstrucción de esas mismas ciudades durante los años de posguerra, que fue un acto realmente heroico. Bien, pues lo mismo sucede con los documentales. Pero en fin, si alguien conoce algún documental sobre este tema tan concreto que nos pide Gonzalo, ya sabe, no tiene más que decírnoslo. Me manda una nota de voz y así yo ya de paso me entero, porque no conozco así de primeras, no conozco ninguno. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, damos por concluido el contraplano de hoy y os invito a que regreséis por aquí mañana.